tema que me divierte tanto y que creo que puede sumar mucho a tu experiencia con el tarot si lo tomamos como un juego, como un ejercicio creativo, como me gusta proponerles, pero hay algo de esto de lo oracular, que es esto de que una plataforma manifiesta cierta información que puedo tal vez darle un sentido, siempre desde la premisa de que no siempre todo tiene que tener un sentido. Eso me parece importante aclararlo para calmarnos la mente, porque a veces nos quedamos como, me encontré esta carta, tengo que tener un sentido. Bueno, tomémoslo como un juego y también puede que esa invitación de que aparezca una carta con un cierto palo, cierto número, cierta figura de la corte, una sota, un caballero, un rey, nos lleve a tener un espacio de introspección y sentarnos a jugar con ese símbolo, ¿no? Con esos símbolos. Puede tener mucha data simbólica. Y acá, mira, este video es tanto para el que sabe tarot, que lo debe hacer. Yo me imagino que el que sabe tarot, dentro de su perspectiva del lenguaje del tarot, va a tomar esa carta y hacer tal vez una interpretación. Pero si no sabes tarot y te está llamando esto, también quédate porque este video no es para el que sabe tarot, sino es como jugar con lo que allí aparece, aunque no sepas sobre el lenguaje simbólico del tarot, porque hoy en día hay tantas herramientas dando vuelta que tal vez cierta información la puedes buscar, está a mano y puede darte alguna pista. Yo creo que con esto de encontrarse cartas en la calle es como medio ahí un escenario cotidiano donde hay una lupa que se está poniendo sobre algo. Puedo tomarla, algo me puede despertar alguna idea, algo me puede hacer mirar o la perspectiva de una situación que estoy viviendo desde otro lugar. Lo oracular es así, es sorpresivo, no tiene una estructura fija, es algo que juega con nuestra mirada, juega con una imagen y un símbolo, y desde allí se puede construir un relato. Pero esto, ejercitemos la mirada creativa. No todo tiene que ser fijo, determinista y brindarnos una respuesta cerrada. Yo durante mucho tiempo guardé las cartas que me encontraba en la calle. Me parece muy divertido porque no entiendo por qué la gente tira tantas cartas en la calle. O hay momentos donde uno se encuentra más, en realidad. Pero en los últimos años pasa esto, les debe pasar a ustedes, que aparecen cartas con diseños infantiles, ¿no? Porque generalmente vienen de mazos de juegos infantiles de cartas, pero bueno, con figuras, con personajes infantiles, no sé, hay un 3 de bastos, hay un 6 de copas, pero con los personajes infantiles. Entonces me los iba guardando todos en un sobre. Hace un tiempo tiré todo, porque dije, ya está, ahora las que vengan nuevas las iré guardando o no. A veces ni las guardo. Pero tengo anécdotas personales para contar, creo que eso ayuda. Voy a ventilar algunas anécdotas personales, porque creo que eso sí va a colaborar a que puedas tomar un poco de noción de qué puede llegar a ser un ejercicio propio y personal y singular con esta experiencia de anécdota de decir, me encuentro una carta en la calle. Perdón que a veces la cámara se me corta y no sé por qué, pero bueno, estoy aprendiendo con esto de YouTube y las herramientas. Entonces, comencemos. Yo acá con mi mate, porque acá en Buenos Aires, Argentina, está lloviendo. Habían dicho que iba a llover toda la semana, no llovió en toda la semana, recién ahora, así que bienvenida a la lluvia. Pero bueno, muy contexto de charla íntima, charla con amigos, con amigas, acá, matecito en mano, conversando. Bueno, te tuvo que haber pasado alguna vez que te encontraste una carta en la calle. Tal vez el tarot o estos lenguajes oraculares de cartas no te llamaban, y entonces no le dabas, yo seguramente antes de vincularme con el tarot me veía cartas y ni me llamaban la atención. Pero si ya te empieza a llamar este mundo, seguramente ves una carta y querés acercarte a ver qué es. Y también puede pasar que lo que salga no nos guste. Y entonces decimos, no, esa carta no estaba tan cerca mío. Y empezamos a justificar posiciones de esto era para la otra persona que estaba pasando, no es para mí. Todo eso hace a la experiencia oracular para mí, porque también tiene que ver con cómo me tomo esos mensajes, la rigurosidad que le doy, el miedo que me genera. Y vamos desarmando una experiencia con el tarot, que está buena animarse a mirar esas cosas que nos dan miedo, ¿no? Entonces, me parece algo muy cotidiano y súper divertido. A ver, acá quiero dar algunos, tal vez, consejos, no sé, acá abro los comentarios, obviamente, para que también sumen ustedes su visión sobre cómo viven esto de ver cartas, no importa si no sabes tarot, obviamente. Tiene que ver con ver un símbolo y tal vez después hoy en día hay tanta información a mano que puedes empezar a nutrirte de alguna info que está en internet y de ahí tomar algún mensaje para vos. Pero veremos si eso nos hace sentido o no.
¿Qué hago yo cuando me encuentro una carta? ¿Qué puedo empezar a tomar de eso? Yo lo primero que recomiendo cuando te encontrás una carta, por ejemplo, que es una numerada, quiero decir, tal vez te encontrás una cartas españolas, ¿no? Entonces tenés el 2 de bastos o el 3 de copas. Em, lo primero que prestaría atención es al palo. Al palo. Eso es importantísimo, por ejemplo, en el tarot, porque tanto desde las barajas españolas, que la analogía está con el tarot, como de otro que te encuentres, una edición infantil, también vas a encontrar una analogía, porque seguramente tiene que ver con esto. Basto, copa, oro, espada. Siempre esa analogía va a estar con el tarot, lo mismo que los personajes de la corte, la sota, el caballero, rey, ¿no? En el tarot también está la reina. Entonces, creo que en baraja española, si no me equivoco, no está, esto es solo rey, caballero y sota, si no me equivoco, son 3 personajes. En el tarot son 4. Entonces, lo voy a chequear esto, ahora me generó la duda. Entonces, esa analogía la vas a trasladar a lo que ocurre en el tarot como lenguaje también oracular. Pero la realidad es que todo es oracular. O sea, cuando uno empieza a entrar en este mundo y se abre como a esto de la sincronicidad de ciertos mensajes, yo creo que cuando estamos como más perceptivos, hay un cartel de un negocio, algo que vemos en una revista, nos encontramos o en la calle, te encontrás un papel y de repente esa palabra tenía un sentido para vos. A mí me ha pasado y realmente uno puede decir, no, pero estás imaginando, estás fantaseando. A mí yo me encontré una vez un papel en la calle con una frase y yo estaba en un momento clave de un proceso que a mí me empujó a hacer eso. O sea, fue como que lo tomé con mucha convicción. Hubo algo intuitivo que a mí me colaboró ese papel en la calle, que podría ser un simple papel en la calle, pero a mí esa frase me colaboró un montón con mi proceso. Ahí es la experiencia propia de discernir, che, no me estoy yendo mucho al mundo de la fantasía y me agarro de todas estas cosas. Bueno, no puede ser que todo el tiempo te pase. Eso también, regulemos la, la repetición. Puede ser que todo el tiempo haya mensajes para mí. Yo creo que ahí es como un punto medio de empezar a decir, bueno, ciertas veces me ha pasado, pero no es que me pasa todos los días, todas las semanas, todos los meses, siquiera te diría. Ojo, hay gente que sí, súper intuitiva y está ahí perceptiva. A mí me pasa que a veces estoy muy racional y no estoy conectada con esas cosas, pero otras veces sí estoy más perceptiva y más sensible y abierta a lo que puede estar pasando en el entorno. Bueno, el encontrarse cartas en la calle tiene que ver con esto, estar más perceptivo y tal vez te detuviste ahí. Bueno, yo te recomiendo que o le saques una foto, no necesariamente te la lleves, porque tal vez está toda, a veces veo que suben que se encontraron cartas en la calle y está toda sucia, manchada en el medio del barro. Y es como, bueno, no sé si es necesario agarrarla, está bien, pero si no, sacan una fotito para acordarte, o te acordás cuál era. No hay que llevarse la carta necesariamente. Lo importante ahí es el símbolo y el impacto, ¿no? Entonces, lo primero que yo prestaría atención es al palo. Por ejemplo, te encontrás un 3 de oros, y acá voy a la primera experiencia personal, a ventilar. Yo en una época, hace muchos años, me encontré 3 veces, y me guardé las cartas en ese momento, la misma carta con diferentes versiones de ediciones. Me la encontré en diferentes barrios, en diferentes situaciones. Era el 3 de oros. Me encontraba repetidamente un 3 de oros. Claro, yo en ese momento ya estaba en el mundo del tarot, había empezado. eh, y ahí, cuando es un palo determinado, lo primero es indagar la experiencia de vivencia del palo, ¿no? ¿Con qué tiene que ver el oro? ¿Con qué tiene que ver el basto? ¿Con qué tiene que ver la espada y con qué tiene que ver la copa? Vamos a ese caso concreto, oros. Ahí yo lo que te recomiendo es escribir con qué trata este palo. Si no sabes de tarot, googlealo, ¿con qué tiene que ver los oros? No te vayas ya a saber qué es un 3 de oros. Explora con qué tiene que ver en el campo del tarot, o, sí, del tarot, de los lenguajes simbólicos, el elemento oro. Vas a ver qué te va a decir el mundo material concreto, la economía, el trabajo, la profesión, el cuerpo, porque tiene que ver con el mundo material, ¿no? Con lo que puedo tocar, con los 5 sentidos, ¿no? Es equivalente al elemento tierra. Elemento tierra. Digo estas cosas porque a veces al leer y a desmenuzar con qué tiene que ver el oro, a veces decimos, sí, ya sé lo que tiene que ver el oro, pero acordémonos que es tierra y que son situaciones concretas que se relacionan con ese palo. Porque a veces, yo siempre lo digo en los videos, el tarot y los lenguajes simbólicos son muy literales y a veces nos queremos ir al significado abstracto del símbolo. Bueno, tierra, empecemos por ahí. El elemento oro sabemos que es tierra. El elemento basto sabemos que es el fuego. El elemento espada sabemos que es el aire, es equivalente al elemento aire, y el elemento copa es equivalente al elemento agua.
Entonces, nunca nos podemos olvidar de eso. Tierra, el oro. A mí me salió el 3 de oro, tierra, lo concreto, lo material. Sí, mundo económico, mundo profesional, mundo del trabajo, mundo de la concreción de proyectos, mundo de la materia, mundo de los sentidos, mundo del cuerpo, de lo orgánico, mundo del proceso de los tiempos. Como el oro se relaciona con lo orgánico, con la tierra, va a estar alineado a los procesos orgánicos, es decir, las cosas requieren de tiempo, las cosas requieren de paciencia. Qué buen ejercicio es para asociar el oro, mirar los procesos de la naturaleza. Algo necesita pasar por estaciones, por eso tenemos 4 estaciones, algo necesita tener su etapa de siembra, de crecimiento, de cosecha, de florecimiento, lo que sea. Porque el oro es la tierra, es lo que vemos, es lo concreto, y eso tiene sus tiempos. Bueno, dicho esto, yo en ese momento estaba en un proceso de... Yo trabajaba en relación de dependencia en una empresa, pero también había empezado a dar unos primeros pasos en un proyecto personal que tiene que ver con esto, con el tarot y con los lenguajes simbólicos, en ese momento con libros. Yo empecé a vender libros y abrí un Instagram. Había abierto un Instagram como novedad. Y estaba bastante ansiosa con eso, era muy, muy nuevo para mí. Y me salía mucho el 3 de oros. Y claro, yo dejé de cantar eso. Y al principio, cuando uno ve una carta, tal vez no lo asocia tanto porque estás tan inmerso en la experiencia de vida que hacer como una separación a veces es difícil desde lo propio. Tal vez se lo decís a otro y te dice, ay, es re fácil, estás con estas cosas. Bueno, a veces no es tan sencillo. Pero luego de cantar y dejar y ver que me encontraba y me encontraba, es decir, había una repetición en el símbolo. Esto en la vida, en todo, no solo en el tarot, digo, lo que insiste persiste, ¿no? Hay algo ahí que está queriendo ser visto. Es muy probable que de mi propio yo, desde mi propio inconsciente, ¿no? Eh, Ahí yo me detenía en el 3 de oro, lo volví a encontrar. Bueno, me hizo sentido porque ¿qué pasaba? Yo en ese momento estaba empezando este proyecto, pero con otra forma, y lo que implicaba era empezar a compartir con otros, ¿no? Empezar a mostrar lo que hacía, porque yo para vender libros tenía que empezar a comunicar de qué trataba eso, empezar a hacer una tienda, empezar a hacer anuncios, ¿no? Anuncios me refiero no de anuncio de publicidad, sino comunicar, vender, o sea, de alguna forma, hacerme más pública, ¿no? Decir, ah, este es mi proyecto, esto es lo que vendo. Y ahí el palo se relacionaba directamente con proyectos laborales, proyectos de emprendimiento en ese momento. Además del palo, lo segundo que está bueno ver, o si querés lo primero, dependiendo del orden que le quieras dar, es el orden numerológico, ¿no? El orden numerológico. En el tarot, las numeradas son del 1 al 10. Entonces, esto es simple en el sentido de decir, hay un camino, no es lo mismo un as, un 1, que un 10. Volvemos, por ejemplo, el oro acá sirve, la tierra como analogía. Hay un proceso. Si yo estoy en una fase 1, estoy en un primer paso. Si estoy en una fase 10, es una fase donde ya del 1 al 9 ya transitamos esa fase. Entonces, ya tenemos una experiencia, podemos decir, ¿no? Entonces, del as al 10 son diferentes fases de crecimiento o de desarrollo de un proceso. Un 3 me hacía sentido porque justamente yo estaba en esta etapa de expansión, donde yo tenía que salir a mostrar lo que hacía. Me costaba bastante, ¿eh? Me costaba bastante porque yo estaba como muy en sintonía con esto de la relación de dependencia, donde cumplís un rol, sos parte de un equipo y ya tenía muchos años en esa empresa. Entonces ya estaba en otra fase, en otra fase de ese proceso. Y estaba entre esos dos mundos, pero sin embargo no me salió un 2 de oros, y un 2 de oros puede tener que ver con esto de estar entre dos cosas, de estar analizando diferentes proyectos. Yo acá ya había dado el paso y estaba en una instancia de tener que expandir. Y ese 3 de oros insistía en recordarme esto de mostrar lo que haces, compartilo, expandilo. Hay algo de, a mí lo que me dio de buen mensaje ese 3 de oros, por lo menos lo que yo sentí es como un augurio de animate a crecer, animate a proyectar, animate a expandir, ¿no? Y algo que circule, ¿no? Un 3 como también del 2 al 3 siempre se dice en el tarot, como también pasan los mayores de la sacerdotisa a la emperatriz, hay una etapa de creatividad, de expansión, de florecimiento, de salir para afuera, podríamos decir, ¿no? De salir para afuera. Y de expresarse también podía ser. Y como era oros, tenía que ver con mi campo del emprendimiento, del dinero, del trabajo, de lo concreto de un proceso de trabajo. Bueno, y eso ocurrió, digamos, durante varios meses me encontré 3 de oros
Y fueron justamente meses donde yo empecé a procesar un poco esto. No es que significa que porque me salió el 3 de oro yo ahí crecí. No, luego vino un proceso orgánico de crecimiento, pero sí fue como un mensaje que a mí me alentó a decir, continúa por este camino. Así lo tomé. ¿Podría haber tomado otro? Absolutamente. Nada es fijo. Todo es creativo y es propio y es singular. Eso tenerlo en cuenta. No es que porque vos pienses, ay, pienso esto es así. No, la verdad que no. No es que porque vos pienses eso es así. Ya. Tiene que ver también con una intuición y con sentir cierto pálpito, de decir, siento que este sentido que le fui dando con el tiempo me sirve, ¿no? Está bueno, tiene lógica con lo que estoy viviendo. Entonces, ahí recomendaciones. El palo, si no sabes de tarot, indaga, anota en un papel de qué trata la copa. La copa trata sobre vínculos. Es probable que si te encontrás con una copa tenga que ver con algún vínculo que estés viviendo, alguna situación vincular, con las emociones, con tus sentimientos, cómo te estás sintiendo a nivel anímico, por ejemplo. Si te sale el basto es el elemento fuego, entonces la creatividad, el hacer, la acción, el ponerse en movimiento, el deseo, que estoy queriendo, que estoy deseando, que estoy queriendo manifestar. Sí, esto más salvaje también, ¿no? Del fuego, el mundo sexual creativo, el entusiasmo, las ganas, ¿no? Por eso es muy asociado a lo anímico también me viene el fuego. Y después tenemos el aire, que es las espadas, que es el aire. Bueno, ahí yo me preguntaría sobre mi mundo mental, cómo estoy pensando, cuáles están siendo mis pensamientos recurrentes, cómo está siendo mi manera de asociar, cómo estoy comunicando lo que pienso. Eh, También a veces las espadas también se relacionan, como es también el pensamiento es más volátil, el pensamiento nos puede ayudar, pero nos puede también hacer sentir mal. A veces hay una situación que está más conflictuada con la espada, pero no necesariamente siempre. El mundo de las ideas y el mundo de la comunicación. Entonces ahí me preguntaría sobre cómo estoy pensando, razonando alguna situación. Y luego mirar el número, si son numeradas. Ahora vamos a otra situación. El número, ¿qué es un 7? ¿Es un 8? ¿Es un as? As, si sale un as, si te encontrás un as, seguramente estás en una gran potencialidad, en un gran inicio de algo. No un gran, quiero decir, un inicio de algo que estás imaginando, por ejemplo, as de espadas. Un nuevo estudio podría ser una de estas, la mente y un inicio de una carrera, ¿no? O un proyecto, pero que estás vos craneando, pensando, imaginando. Entonces, la fase numerológica te va a ayudar a ver en qué proceso puede ser que estés en relación a un tema. Eso en cuanto a numeradas. Pero después, muchas veces pasa, a mí me pasó varias veces esto, y hay una que recuerdo nada más como concreta, hay veces que otras veces no me generó nada, encontrarme una carta, la verdad que no le di tanto sentido, también hay que decirlo. Pero depende también la disponibilidad de uno a querer encontrar un mensaje, qué sé yo, construir un relato en relación a eso. Pero sí pasó un momento, yo estaba acá ventilando a full, chicos, lo estoy dando todo, estoy dando todo. Em, yo no sé, pensaba en mis 20 y pico, sí, casi 30 años por ahí. Yo estaba viendo un vínculo que a mí está, un vínculo sexoafectivo que me generaba con mucha duda, ¿no? Y estaba como muy metida en eso, estaba con ese tema. Y me acuerdo una vez, me bajo de un auto y me estoy bajando del auto y me encuentro en el cordón entre la calle y la vereda, me encuentro un rey. Acá vamos a hablar de personajes de la corte, reyes, caballeros y sotas. La sota, que sé, ahora los voy a poner, ¿eh? Me encontré un rey de bastos. Me encontré un rey de bastos. Ahí quedó el rey de bastos. Hay algo mío intuitivo que sintió rechazo, ¿eh? Porque había cierta información, yo obviamente ya estaba en el mundo del tarot, había cierta información que me hacía un ruido claramente y algo de mí lo quiso tapar en relación a eso. Pero era un caballero de bastos. Más allá de que lo quise tapar voluntariamente, no, me quedó, de hecho, miren cómo me acuerdo de esa anécdota porque fue una anécdota muy interesante a nivel simbólico y lo que a mí se me armó en ese relato. Y la cuestión es que con el tiempo, también con lo que fue, después fueron aconteciendo los hechos de la vida, entonces después también me cayó te puede caer el sentido de la carta después que los hechos acontezcan, con el diario del lunes. ¿Tiene menos valor? No. Hay algo que siempre refuerzo en los cursos que brindo, que es, anímense a analizar el tarot con el diario del lunes. No sos menos tarotista, o sea, vas forjando sentido, vas construyendo tu vínculo con el lenguaje. Entonces, animémonos a eso, no pasa nada, o sea, no está haciendo un chanta porque está haciendo eso, o sea, estamos hablando de un ejercicio creativo y para eso hay que tener flexibilidad, hay que experimentar como cualquier estudio, hay que experimentar, no vas a saber todo desde el inicio. Entonces, puede ser que con el diario del lunes y con la experiencia, esa carta que te encontraste semanas atrás, días atrás, meses atrás, cobre un sentido.
Es re probable que te pase ese, es muy probable. Entonces, yo seguí viviendo este vínculo y le di un sentido después. Ese vínculo era meramente lo que significaba ese basto y lo que significaba ese rey. Que ese rey yo lo asocié a la otra persona con el vínculo que yo estaba teniendo. Era una persona súper seductora, con mucho fuego, donde había un vínculo muy en relación al fuego. Eh, a mí me entusiasmaba un montón, pero también yo estaba confundida porque a mí me pasaba, yo estaba muy en el elemento copa. Entonces yo estaba viendo si ese fuego se podía convertir en algo más copa, ¿no? En algo como el líquido, como algo más emocional, sentimental, más sensible, más fluido, más íntimo, ¿no? Un lazo más sentimental. Y lo que yo fui comprobando, y luego volví a ese rey de oros, ay, ese rey de bastos, es que era un vínculo, y ese hombre significaba simplemente un vínculo en relación al fuego. No había más. Y de ahí tomé el sentido de ese rey de bastos. Ahora, ¿qué puedes hacer con los personajes de la corte? Para mí, cuando aparece un personaje de la corte, hay dos posibilidades ahí que te pueden ayudar. Una es que puede tener que ver con algo tuyo como personificarlo en vos. Es decir, hay algo de ese palo y de ese personaje de la corte que yo lo puedo personificar en lo que estoy viviendo. Por ejemplo, una sota, acá también tenemos como un orden. Hay jerarquías, como toda corte. La sota tiene menos jerarquía que un caballero y el caballero tiene menos jerarquía que los reyes. Los reyes son los de mayor jerarquía. Esto es análogo a un desarrollo de un proceso. La sota va a ser menos desarrollo de algo de un proceso que estoy viviendo, el caballero va a ser más una etapa de movimiento y ejecución y desarrollo, y los reyes es porque ya tengo un dominio en ese palo, ya puedo estar teniendo un dominio en ese tema. Ahora, cuando te encontrás una carta con un personaje de la corte, puede que te esté representando a vos como personaje, es decir, una sota de espadas, como dije antes. Bueno, puede estar siendo yo queriendo ser estudiante, o estoy yo pensando un negocio nuevo, empezando a imaginar algo nuevo, pero una instancia sota. Entonces puede ser como un inicio o una etapa más infantil de algo, o una etapa más no infantil, no lo estoy diciendo acá en un sentido como negativo, sino como unos primeros pasos, como pasito de bebé en algo que tiene que ver con la espada. O si sale un caballero, tal vez tiene que ver con que me estoy desarrollando, me estoy moviendo, me estoy poniendo en movimiento en relación al palo que salió y a lo que en mi vida puede estar reflejando ese palo. Si es un rey, tal vez estoy dominando yo un campo, o también puede ser que ese mensaje lo tome como un consejo sobre una actitud a tomar. Tal vez me encuentro un rey de copas. Bueno, tal vez hay algo en mí que tiene que empezar a tener una actitud rey de copas. Eso lo va a vivir cada uno con su experiencia. Pero también puede estar representando a alguien con quien vos estás teniendo una situación. Es decir, un jefe, una amiga, una hermana, un padre, ¿no? Puede estar representando eso. Es decir, que no tenga que ver con una energía tuya personificada en vos, sino personificada en otro. Yo creo que los personajes vienen a mostrarnos algo más en eso, una lupa sobre eso, sobre más lo que tiene que ver con un sujeto, ya sea uno mismo, una misma, u otro, u otra. Entonces, a mí me pasó eso concretamente y para mí significó perfecto lo que tenía que ver con la otra persona. O sea, fue como una manera simbólica de sintetizar la energía que yo no estaba pudiendo aceptar en relación al vínculo y que tenía mucho de disfrute en ese sentido, a un rey de bastos, pero que yo estaba como de otra manera. Entonces, haber visto ese rey de bastos luego tomó este sentido de decir, che, qué interesante que hubo algo ahí oracular en un soporte que me hizo ver, y fíjense, como yo al principio lo rechacé, me hizo ver, che, no, es esto, ¿eh? Confirmá que es esto y está buenísimo, hay un gran dominio de este campo, es un rey de bastos, pero es un rey de bastos. Por lo menos ese es el sentido que le di. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir, digamos, como conclusión. Presten atención al número, presten atención al palo, presten atención si es un personaje de la corte, a ver si le pueden dar representación con un sujeto o con ustedes mismos, y jueguen, escriban y dejen que el tiempo transcurra, dejen que los sucesos acontezcan. Tal vez al principio te lo encontrás y decís, no sé con qué tiene que ver de mi vida esta copa, no sé. Bueno, no importa, déjalo ahí, registrarlo en un cuaderno y después lo irás viendo. Pero es un ejercicio muy divertido, creativo, el encontrarse cartas en la calle. A veces no te encontrás nada. Más lo buscas, menos te encontrás, debo decirte eso. Pero bueno, quiero que me cuenten sus experiencias. ¿Te encontraste alguna carta en la calle? ¿Lo asociaste con algo? O si te encontraste ahora una carta, déjalo a ver si te damos una apreciación o posibles preguntas que te puedas hacer. Esa es otra manera interesante de jugar con el tarot.
te llega la carta, ya lo queremos asociar con algo. Bueno, no, hacete preguntas. Es de espadas. ¿En qué estoy yo ahora a nivel mental? ¿Qué estoy pensando? Anotaría, ¿no? ¿Hay algún conflicto que se me está presentando en el pensamiento? ¿Estoy teniendo pensamientos repetitivos? ¿Estoy queriendo comunicar algo? Bueno, y así con el palo que te salga o con el número. ¿Estoy en un proceso, en una fase 4 en algo? ¿Estoy en una fase 8? ¿Estoy en una fase 10? ¿1? ¿Un as? ¿Qué estoy iniciando? ¿Qué estoy analizando? ¿En qué me estoy expandiendo? ¿En dónde estoy ganando estructura? El 4. Así. Un 10, estoy en un fin de ciclo de algo. Y los personajes lo mismo, a quién puede estar representando o si puede ser una actitud propia que se esté manifestando en esa carta. Bueno, les leo en comentarios, pues es un tema muy divertido. Y recuerden que les dejo los links por si quieren estudiar tarot, quieren sesión, están los links abajo y estamos en contacto. Gracias.